¿Cómo están? Le estaremos hablando de la pobreza en el Paraguay y la desigualdad reinante. Paraguay mantiene una fuerte guerra contra la pobreza desde hace varios años y los resultados se van volviendo tangibles. En el 2002, prácticamente la mitad de la población, un 43%, estaba en una situación de carencia, mientras que para el 2014 ya había bajado a 2 de cada 10 paraguayos, o sea, un 22%. Pero no todo es color de rosa, ya que a pesar de haberse reducido la pobreza, la desigualdad aumentó según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos del Paraguay. El informe de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos detalla que una de las razones de la persistencia de los altos niveles de pobreza radica en la inequitativa distribución de los ingresos. Paraguay hizo una reforma muy exitosa en el 2004, donde se incluyó el IRP y fue el último de los países de la región. Esto se pospuso hasta el 2012, donde salió con modificaciones para que sea formalizador. Esto apunta al modelo de país que queremos tener, que busca una mayor equidad tributaria, que sea progresivo, es decir, a mayor ingreso, mayor contribución. Si no grabamos de manera progresiva, aumenta la brecha entre los que tienen y los que no tienen. El mundo habla de Paraguay. El medio internacional del país, de España, escribió que a tiro de piedra del Palacio de López, la sede presidencial, se encuentra La Chacarita, un barrio de construcciones precarias situado en un área baja, inundable, en la bahía de Asunción. En los pasillos del Congreso y el Palacio de Justicia, menores de La Chacarita limpian los zapatos a diputados y jueces, pese a las leyes que prohíben el trabajo infantil. Paraguay tiene, por ejemplo, la peor red de agua y sanidad en Sudamérica tras Bolivia, lo que afecta a la salud de los menores de barrios pobres y se traduce en la pérdida de días de aula por enfermedad. La inversión en salud, educación y otros servicios públicos es precisamente uno de los mecanismos para reducir la desigualdad. Paraguay solo gasta $147 per cápita en servicios sociales al año, frente a los 1.601 de Argentina a los 1.419 de Brasil. El economista Isaac Godoy resaltó tiempo atrás que el Paraguay ha experimentado en los últimos 12 años un crecimiento económico constante a un promedio del 5% anual. Este crecimiento económico ha contribuido a reducir los índices de pobreza. Por ejemplo, la creación de empleo gracias a las nuevas inversiones. Pero también este mismo crecimiento económico ha generado grandes beneficios a los empresarios o dueños del capital que se ven favorecidos por las bajas tasas impositivas en el país. Con cerca de 7 millones de habitantes en Paraguay, es una economía pequeña y abierta. Durante la última década, la economía paraguaya creció un promedio de 5%, un crecimiento más alto que el de sus vecinos, aunque muy volátil. Esto debió principalmente a su fuerte dependencia de los recursos naturales. La energía eléctrica, a través de las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá, junto con la producción agrícola y ganadera altamente productivas y modernas, están liderando las actividades económicas tras presentar más del 60% de todas las exportaciones paraguayas en 2015. El crecimiento económico sostenido ayudó a reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida. El ingreso de la parte inferior del 40% se incrementó en un 8% anual entre 2009 y 2014. Y la proporción de paraguayos que viven con menos de $4 al día bajó 32% y el 18%. Sin embargo, la pobreza y desigualdad de ingreso sigue siendo un reto importante. En respuesta a los retos económicos y sociales del país, el gobierno preparó el primer Plan Nacional del Desarrollo para el periodo de 2014 a 2030 en torno de 3 pilares. 1. Reducción de la pobreza y desarrollo social. 2. El crecimiento económico inclusivo. Y 3. La inclusión de Paraguay en los mercados globales. También respalda un marco económico de mediano plazo que promueve políticas fiscales sostenibles, una mejor recaudación de impuestos, una mejora de la efectividad de las políticas de protección social y su focalización y la inclusión financiera más amplia. El crecimiento se desaceleró aproximadamente un 3% en 2015 y se espera que siga permaneciendo en 3% como consecuencia de la caída de los precios de los commodities, con déficits fiscales y de cuentas corrientes moderados. Esta reducción se debe principalmente a los bajos precios internacionales de las materias primas y las condiciones climáticas adversas, lo que afecta directamente el valor de las exportaciones
exportaciones paraguayas. Se espera que el déficit presupuestario de 2015 y 2016 esté ligeramente por encima del límite máximo de la cifra contemplada por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por otra parte, la desaceleración de los mercados emergentes, Brasil, Argentina en particular, que representan el 40% de exportaciones y son la principal fuente de inversión extranjera directa, podría afectar las perspectivas de cara al futuro. Reformas estructurales recientes y desafíos pendientes en el programa de reformas. Durante la última década, el país ha logrado avances significativos en el frente macroeconómico, tras realizar importantes reformas económicas, tales como la Ley de la Responsabilidad Fiscal y las metas de inflación. Como resultado de esto, la deuda pública sigue aumentando, a pesar de los recientes esfuerzos para mejorar la recaudación de impuestos y modificar la composición del gasto público hacia la inversión. Los niveles de tributación siguen siendo bajos y la calidad de la infraestructura y los servicios públicos inadecuados. Siguen existiendo desafíos para mejorar la gobernabilidad, el clima de negocios y la formalidad. No obstante, han logrado avances en el frente social con una serie de reformas en este ámbito que incluyen el acceso gratuito y la atención primaria de salud y la educación básica y la expansión de los programas de transferencias condicionadas para beneficiar a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, los altos niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo problemas importantes para el desarrollo. Paraguay está viviendo momentos de mucha efervescencia política. La ciudadanía se enfrenta verbalmente con opiniones bien opuestas, radicales y determinantes, absorbiendo de esta forma el riesgo de culminar este proceso con una sociedad completamente polarizada, que ningún bien traerá para el futuro del país. Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad social en la región, sumando el dato de ser el país de América Latina que tiene la más alta concentración de tierra en manos de unos pocos. El 2% de los propietarios tiene el 80% de las tierras, lo cual nos convierte en uno de los países más desiguales también en materia de acceso a la prioridad. El 2% de los propietarios tiene el 80% de las tierras, lo cual nos convierte en uno de los países más desiguales también en materia de acceso a la propiedad. Esta desigualdad alarmante, sumada al 53% de la población que vive en la situación de la pobreza, es caldo de cultivo para conflictos sociales de toda índole. Es necesario y urgente comprender desde todos los sectores que mientras sigan existiendo familias tremendamente excluidas y sin acceso a las oportunidades que pueda brindar la sociedad, el devenir de nuestra democracia y nuestro querido Paraguay será nefasto. No podemos hablar de Estado de Derecho si en los más de 1.500 asentamientos del país los derechos de miles de personas están siendo vulnerados día a día. No hay ninguna garantía en las leyes y en la Constitución si constantemente lo escrito en papel presenta una enorme contradicción con la realidad de nuestro país. Ahora más que nunca, como país, como nación, como ciudadanos, debemos exigir y exigirnos a nosotros mismos la superación de la pobreza en el Paraguay. No hay tiempo para confrontar, necesitamos consenso, diálogo y apertura. Solo de esta forma podremos garantizar la construcción sólida de una verdadera democracia y un Estado de Derecho que garantice, valga la redundancia, el ejercicio pleno de sus derechos a todos los habitantes de la República del Paraguay. Yo voto por la condena a la pobreza en el Paraguay. Sigamos construyendo. La actualidad de la educación paraguaya profundiza dificultades históricas que caracterizan a la educación pública. Y esas dificultades tienen que ver con aquellos fines constitucionalmente garantizados en el artículo 73 de nuestra Constitución. La realidad de la educación paraguaya es la contracara de lo garantizado en ese artículo y ya lleva bastante tiempo en esa situación. Esto es, nuestra educación pública enfrenta dificultades para garantizar pensamiento crítico, formación integral, desarrollo pleno de la personalidad humana, promoción de la libertad, promoción de la paz, promoción de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. ¿Qué sucede con la educación rural del Paraguay? En la educación rural del Paraguay, hoy la realidad es diversa, contradictoria,
con una alta productividad en los rubros asociados a los monocultivos, pero con una tendencia a la pulverización de la producción familiar campesina. Tenemos zonas militarizadas, donde de repente irrumpen las Fuerzas Armadas en las escuelas, o escuelas que desaparecen ante el avance de la soja. Estudiantes que acceden a la escuela cercada por sojales, por las prácticas de fumigación, pero estas realidades no forman parte del pensar de la escuela rural. Tenemos establecimientos escolares en territorios rurales, pero no una educación rural en ella. También eso es histórico, y aquí los trabajos de Melía pueden aportar datos y análisis más puntuales acerca de cómo ocurrió la exclusión de lo rural campesino e indígena en el proceso de la construcción del orden estatal en nuestro país. Cuando hablamos de educación de calidad, hablamos con características de derecho humano, y eso tiene sus propios indicadores. Usualmente se denomina el sistema de las 4A, al conjunto de criterios para valorar una oferta educativa con enfoque de derecho. 1. Asequible, esto es, disponibilidad de establecimientos escolares debidamente equipados con docentes en buenas condiciones laborales y con actualizada formación profesional. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, en particular en la enseñanza de la historia, tenemos aproximadamente un retraso de 4 décadas en cuanto a la formación de docentes. Accesible, la educación debe ser accesible, geográfica y económicamente posible. Adaptable, esto es responder a la diversidad de territorios, población y culturas. Y por último, aceptable, que se vincula con la implementación de canales de participación efectiva de la comunidad educativa en la gestión educativa. Estos criterios se refieren a lo mínimo que debe caracterizar a una educación de calidad que implica, además, la promoción del pensamiento crítico creativo, de la alfabetización científica, de los valores y principios de derechos humanos. El acceso a la tecnología forma parte igualmente de los rasgos de una educación de calidad. Actualmente la escuela de hecho ya no está en el lugar del monopolio del proceso educativo o del saber, y la misma Constitución define a la educación como responsabilidad de la sociedad, la familia, el municipio y el Estado. Las diversas prácticas educativas, hoy se habla de una sociedad educativa, que deben complementarse, y el espacio escolar precisa construir puentes críticos con todas esas prácticas, porque la escuela es el espacio público donde debe pensarse críticamente lo que se hace, lo que se vive. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas personas creen que derechos humanos son un capricho de unas organizaciones y no lo que los estados acordaron para manejarse con sus ciudadanos. Esa idea ha sido pacientemente trabajada desde las mismas autoridades estatales, con fuerte apoyo de los medios de comunicación. Sostener críticamente la idea supone que ni siquiera se ha leído la Constitución Nacional, que está poblada de derechos humanos. Los derechos humanos forman parte sustancial de nuestra normativa y es responsabilidad del Estado garantizarlo. No tiene nada que ver con que el tema sea capricho de unos cuantos. También debemos señalar que la existencia de esa manera de pensar de los derechos humanos muestra el fracaso de la escuela en la transmisión de los valores y principios de derechos humanos. Existen datos que afirman que en nuestro país los más formados son los que menos encuentran trabajo. La capacitación para el trabajo, de hecho, es uno de los fines del sistema educativo, pero la educación como derecho no es responsabilidad única del Ministerio de Educación y Cultura, sino del Estado paraguayo. La creación de empleos, que es la consecuencia de promover un tipo de economía, es la contraparte que el Estado también debe realizar para garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, desde hace tiempo que básicamente los productos de consumo de la canasta familiar, tales como frutas, legumbres, verduras, nos llegan de otros países, porque la ausencia de mecanismos de protección y promoción de la agricultura familiar campesina desalienta la expansión de esa economía frente a la expansión intensa del monocultivo, que define a su vez un tipo de mercado laboral en el país. Nos dicen ahora que somos la China de América, pero ¿qué significa eso en términos de proyecto educativo o de una tendencia para la formación laboral? Muchas personas afirman que todo pasa por una buena o mala educación, o que la educación es la responsable o ausencia de, por ejemplo, la situación política del país en general, la corrupción, etc. El derecho a la educación es conocido como el derecho bisagra porque se articula o posee conexiones bastante sensibles con la garantía de otros derechos como la salud, la vivienda, el trabajo, la libertad de expresión,
pero eso no significa que la carguemos el peso de todos los males. La corrupción persiste porque no funcionan los mecanismos de control y de sanción, porque la impunidad constituye un rasgo institucional profundo en nuestro país, y esta impunidad que nos viene de lejos. Los crímenes y delitos del electronismo no se tocan. Cuando se escarban un poco suceden cosas como Coroguatú. Tampoco es trabajada al interior de los partidos políticos, que también tienen una responsabilidad en este tema, porque conforme al artículo 124 de nuestra Constitución, concurren a la formación cívica de los ciudadanos. Los partidos políticos reciben fondos públicos para eso. Pero si rinden cuenta solo sobre este aspecto, ¿qué podrían ofrecer? Los problemas sociales son cada vez más complejos y quizás por eso tendemos a simplificarlos y cargarnos las tintas en la educación. De hecho, Paraguay es en la región el país que menos lee. Hasta el 60% de los profesionales no leen ni siquiera cuestiones relacionadas a sus áreas particulares, y probablemente porque el entorno laboral tampoco es exigente en cuanto a eso.